¿Qué tal? Muy buenas tardes, profesor Sergio. Lo saludo desde Moscú, Rusia. Déjeme contarle que acá estamos a -7 grados y cae nieve, entonces está un clima agradable. Y pues bueno, como le comentaba aquí en mi breve escrito de no más de 2 cuartillas, ateniéndonos a las instrucciones establecidas para esta actividad. Pues tengo un poco más de 7 años viviendo en Rusia, 8 quizás, y llegué primero como simple turista, después me quedé aquí. Tenía recursos financieros limitados y bueno, me puse a dar clases de español. Compré libros, bajé metodologías, vi videos en YouTube, cómo hacer, cómo preparar clase, dónde buscar alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, Después me gané una beca del gobierno ruso para estudiar acá en Rusia, en un concurso que hubo en México sobre poesía y literatura. Quedé en un segundo lugar y me dieron la beca. Entonces me vine acá a estudiar biología y bueno, después pasó lo del mundial, empecé a trabajar de traductor, después vino la pandemia y mis estudios se quedaron truncos. Alcancé ir a México en verano de 2019, me inscribí a la UNAM, saqué ficha, pasé exámenes, etcétera, etcétera. Y bueno, a lo que quiero llegar con todo esto es que ah, todo el conocimiento que yo tenía, si es que le puedo decir conocimiento, bueno, práctica que yo tenía en la enseñanza del español, de una forma un tanto tosca, sin el conocimiento de las reglas gramaticales o de las reglas de la enseñanza. Desde que entré al ICEL se fue sistematizando todo ese conocimiento y en vez como de nuevamente reaprender, simplemente como que pulí el diamante, pulí la piedra y me ha dado bastante buenos resultados. Entonces, digo, no quiere decir que antes haya hecho un mal trabajo, pero obviamente cuando tú ya estás en una carrera, en mi caso aquí en Licel, fue un gran impulso para ir perfeccionando, para ir limando esos detallitos, para ir comprendiendo, tener conocimiento de causa. Entonces, una de las cosas que más me ha gustado es precisamente la accesibilidad que tenemos a distintas teorías y metodologías. Y algo de lo que me ha gustado mucho es, valga la redundancia, es el constructivismo, es la parte cognitiva, la psicolingüística, la psicopedagogía, la parte de planeación y evaluación. Entonces, estas cosas me parecen fundamentales para, mm, para las clases. Y me identifico mucho con las enseñanzas de Piaget, de Vygotsky, de Alexander Luria, del método histórico-cultural, nuevamente, de Vygotsky. Entonces, ah, el factor como de guía, de ser, de hacer que entre los alumnos se ayuden, se entiendan, que haya confianza. Eso me parece muy, muy interesante y me gusta que nuevamente se vuelva a retomar. Por ejemplo, yo en lo personal en mis clases, pues intento siempre de mantener esas líneas rectoras de participación en clase, de que no sea aburrido, de que no sea pesado, de que haya juegos, risas, que no por eso ausencia de disciplina, ¿no?
se trabaja, se hacen cosas, pero en un ambiente como familiar, como si estuvieras en casa. Entonces influye mucho el factor psicológico, el ánimo, la motivación y por otro, pues el rigor académico, ¿no? La base, el método. Entonces, creo que en lo personal mío es una de las directivas a la hora de preparar clase, de trabajar, tanto en grupos de no más de 6 7 alumnos y en clases individuales, ¿no? Ya sea online o presenciales. Entonces, esas directivas hasta el momento me parecen correctas y es ahí por donde quiero trabajar, escribir alguna planeación de clase para esta materia, para esta asignatura. Y bueno, voy a estar abierto a sus retroalimentaciones, opiniones y creo que de momento sería todo, profesor. Le mando saludos y seguimos en contacto.